Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Espero que sigan estando bien ahí en sus casas, que Dios les bendiga mucho. Quiero compartir con ustedes este himno titulado Cristo mi camino guió, el número 292. Y después de esto tendremos el mensaje con nuestro hermano Armando Curiel. Un día el mundo dejaré, a la dorada playa iré, llegando al cielo cantaré. Cristo mi camino guió, Cristo mi camino guió, paso a paso me llevó, al final de la jornada a los ángeles diré. Cristo mi camino guió, y desde el cielo al revisar a mi terrestre caminar, seguro estoy que ha de probar. Cristo mi camino guió, Cristo mi camino guió, Él guió, paso a paso me llevó, al final de la jornada a los ángeles diré. Cristo mi camino guió, mi senda aquí enderezó, las sombras negras me quitó, mi corazón él transformó. Cristo mi camino guió, Cristo mi camino guió, Él guió, paso a paso me llevó, al final de la jornada a los ángeles diré. Cristo mi camino guió. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo que nos da de oración en este miércoles de oración. Seguimos animándoles, hermanos, a seguir orando por las necesidades expuestas. Sabemos, hermanos, que nuestro pastor ha estado compartiendo necesidades. También una de ellas, una de las peticiones que se han compartido es seguir orando por el próximo aniversario que tenemos como iglesia en el mes de septiembre. Sabemos que pues la situación que se está viviendo nos ha cambiado muchas maneras de hacer las cosas, y rogamos que Dios ponga todos los medios para que sea posible un buen aniversario, y que demos sobre todas las cosas una acción de gracia a nuestro Dios por un año más. Aún en medio de esta situación se puede dar gracias, porque Dios es bueno con nosotros, hermanos. Reciban un saludo de nuestro pastor, y deseamos, hermanos, que Dios siga siendo con nuestras familias y con cada uno de nosotros. Voy a invitarles, por favor, hermanos, que abramos nuestras Biblias allá en 1 Samuel. Esta es la segunda parte de la enseñanza que tuvimos el día domingo. Y en este momento, hermanos, vamos a ver del versículo 7 hasta el último versículo de este capítulo 7. Dice la Biblia de esta manera: Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír los hijos de Israel que tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto,
los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta bajar a Betcar. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y en Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado, los israelitas desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años que iba, daba vuelta a Bet-el y a Gilgal y a Mizpa. Juzgaba a Israel en estos lugares. Después volvía a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias porque en tu misericordia nos da la oportunidad de cambiar, de hacer un giro en nuestras vidas. Y el arrepentimiento es vital para poder hacer ese cambio en nuestras vidas. Te pedimos, te suplicamos que nos ayudes a honrarte y a poder hacer cambios, Señor, en nuestras vidas que te honren. Y así como el pueblo de Israel, en medio de su rebeldía, en medio de su idolatría, hizo cambios, cambió actitud, cambió de hacer, de actos para honrarte a través de sus vidas. Te suplico, mi Dios, que nos ayudes, que bendigas nuestra iglesia, la primera iglesia Bautización Madero, Señor, cada familia que representas aquí, Señor. También te pido por nuestro pastor, Señor, que lo bendigas y lo sigas ayudando. Cada miembro de esta iglesia, que nuestros hogares puedan estar cuidados por ti, Señor. Te pido que nos bendigas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, aquí podemos ver cómo Dios se muestra y trabaja a través del arrepentimiento. Aquí vuelve a aparecer sus enemigos, hermanos. Vuelve a aparecer el pueblo de los filisteos, otra vez atemorizando el pueblo de Dios. Los filisteos tuvieron miedo de la reunión de Israel, no tanto por el pueblo, sino porque ellos estaban conscientes del poder de Dios. Pero los israelitas también tuvieron miedo porque tuvieron o estaban en este momento necesitados del poder de Dios. En este momento, hermano, el pueblo de los filisteos escucharon que el pueblo de Israel, ahí en el versículo 7, se había reunido en Mizpa. Y se dieron cuenta, hermanos, de que Dios podía hacer algo. Recuerden algo, ellos tuvieron el arca de Jehová en su territorio. De hecho, podemos ver cómo el arca de Jehová, el poder, la gloria de Dios, hizo que uno de sus dioses falsos se inclinara y aún que quedara sin cabeza. Ellos sabían, porque también habían sido enfermos, había caído maldición sobre su pueblo, había pasado males físicos en su pueblo, muertes. Entonces, hermanos, imagínense, el pueblo de Israel tenía miedo de los filisteos, pero los filisteos tenían miedo de Dios, sabían con qué Dios se estaban metiendo. Y eso es lo que a veces nos sucede a nosotros, hermanos. Nos atemorizamos por lo que puede sucedernos, por los enemigos que vienen en contra de nosotros, cuando de nuestro lado está el poderoso de Israel. Y el poderoso de Israel nos dice que si nosotros nos mantenemos bajo su cobertura, bajo su sombra, nada nos podrá tocar. Podrán caer a la derecha y a la izquierda, pero no nos llegará a nosotros. Cuando el pueblo de Israel, hermano, aún ya pasando por este proceso de arrepentimiento, en donde reflexionaron cuando el siervo de Dios les confrontó con su realidad y vieron lo que estaba sucediendo en su vida, ahí aún en medio de eso todavía no estaban tan conscientes de lo que Dios podía hacer. Aunque era el pueblo de Israel, sus antepasados vieron milagros,
pero todavía estaban luchando este pueblo, esta generación, por tratar de entender lo que Dios podía hacer. Aquí vemos versículo 8 y versículo 7. Versículo 8 y versículo 9, perdón. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Entonces aquí vemos, hermano, que aunque el pueblo de Israel todavía seguía luchando, hubo un cambio en su mente y en su corazón. Hubo un cambio de actitud. La actitud de Israel cambió. La respuesta de Dios fue favorable a ellos. Pero quiero que abramos paréntesis aquí, hermano. No quiere decir que Dios cambió. Muchos a veces pensamos que Dios cambia, pero no olvidemos que Dios es inmutable. Esto significa que Dios no cambia. Él no cambia. Realmente el que cambia es uno. Entonces, como la respuesta del pueblo de Israel cambió, Dios actuó. En su soberanía, Dios tiene control y puede hacer lo que Él quiera sobre su creación. Y Él a su creación y a su pueblo les había dicho: si ustedes se van de mí, si ustedes están contra mí, si ustedes se alejan de mí, yo no puedo estar con ustedes. Yo no voy a bendecirlos. Yo no los voy a prosperar. Entonces, hermano, quien cambió fue el hombre. El hombre, en este momento, el pueblo de Dios sabía ese pacto y había hecho pacto con Dios. Y mientras ellos cumplían con su pacto, Dios seguía siendo fiel. Dios seguía cumpliendo con su pacto. Dios tenía vigente su pacto, pero el pueblo de Israel había cambiado. No, nunca quiere decir esto, hermano, que Dios cambió. Dios no cambia, hermano. Si tú te preguntas, ¿y qué es Dios? ¿Y dónde está Dios? Dios sigue en el mismo lugar. Dios sigue esperando que su creación se arrepienta, que su creación se dé cuenta de quién es Él, que crean en Cristo Jesús y que regresen a sus orígenes, nuestros orígenes, mi hermano y amigo que me escucha. Si hubiera alguien que no tiene a Cristo Jesús en esta tarde, quiero decirte que nuestro origen es Dios, porque Dios nos creó y su palabra nos dice que a su imagen y a su semejanza. Y en este origen, hermano, que fue quebrado por la rebeldía, que fue quebrado por este pecado original, en donde le fallaron a Dios. Dios no falló, Dios no se equivocó, Dios no cambió. Y quiero compartirte, hermano, en este tiempo de oración, Dios no cambia. Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue respondiendo en nuestras oraciones. Lo que cambia es la actitud que tenemos a la oración. Muchas veces vamos a orar con desconfianza. Vamos a orar con pecado. Vamos a orar sabiendo que estamos mal delante de Dios. Y sabemos que esta oración al final no pasa del techo. Esa oración no tiene poder. Porque Dios no puede solapar nuestra carnalidad. No puede solapar nuestra rebeldía. Dios no podía solapar, hermano, la idolatría del pueblo de Israel. Por eso puso un hombre, a un varón como Samuel. Este varón estaba bien con Dios, estaba luchando por ser de bendición, pero también estaba puesto ahí para honrar a nuestro Dios. Y vemos cómo él intercede por el pueblo y Dios responde. Dios bendice. ¿Se da cuenta, hermano, cuánto puede producir, cuánto efecto puede hacer Dios en un corazón arrepentido? ¿Qué puede hacer Dios cuando hay arrepentimiento en nuestro corazón? No quiere decir que somos perfectos, porque no lo somos. Yo sé, hermano, como ser humano fallo, tengo errores. Y quiero decirle algo, usted también los tiene. El problema de nosotros es que muchas veces creemos que no tenemos errores. Creemos que somos infalibles. Aquí el único perfecto es nuestro Dios. Y el único que no puede cometer errores y que no cambia es Dios. Y Él nos anima a hacer ese cambio como le hizo a su pueblo. Y mire lo que dice el versículo 10. Y aconteció mientras Samuel sacrificaba el holocausto
a los filisteos. Los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Sigue el enemigo haciendo su labor, sigue el enemigo tratando de atacar. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron, versículo 11, y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Entonces nos damos cuenta, hermano, ahí lo que sucede, un cambio radical. Se enfrentan a la voluntad de Dios, al poder de Dios, y con Dios nadie se puede poner. Entonces Samuel pone una señal, hermano, versículo 12. Tomó Samuel una piedra y la puso en Mizpa, y le puso nombre Bet-ezer, diciendo: hasta aquí Jehová nos ayudó. Y esta piedra no significa más que la roca. Sabemos que el significado de Ebenezer no es hasta aquí nos ayudó Jehová, sino significa que pusieron su confianza en la roca. Es el refugio, es el consuelo. Eso es lo que es Cristo para nosotros, hermano. Ese Ebenezer. Hermano, ¿cómo no está nuestra relación con Dios? Es cierto, nuestros enemigos van a atacar. Es cierto, se van a levantar gente con nosotros. Es cierto, se va a complicar los tiempos. Pero cuando nos arrepentimos y permitimos que Dios haga la obra, Cristo será la roca. Y en este momento de oración, esa es nuestra esperanza, que Cristo sea nuestra roca y nuestra fortaleza. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que bendigas nuestras vidas, Señor, que nos ayudes a poder hacer arreglos en nuestro corazón, de raíz, Señor. Dejar de maquillar nuestro corazón, Señor. Pensar que por encimita podemos arreglar las cosas, y no es así, Señor. Si hubiera algo profundo en nuestro corazón, podamos arreglarlos en tu nombre y podamos ver lo que el pueblo de Israel vio, el poder de Dios. No lo venció el ejército, lo vencieron los truenos, y esos truenos venían de Dios. Lo venció la naturaleza, pero esa naturaleza era controlada por Dios. Y de esta manera, hermano, de esta manera, mi hermano, Dios puede hacer contigo y conmigo. Dios puede hacer todo para bendecir nuestra vida. Te lo pedimos, suplicamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias.